Hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su podcast favorito, Sexo con Sentido. En esta ocasión nos acompañan mis compañeros, a quienes les pido por favor que se presenten. Hola, hola, mi nombre es Linda Alay, soy trabajadora social, feminista y es un gustazo que vamos a estar acá en este podcast Sexo con Sentido. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Damon, soy un hombre transmasculino y pues estoy muy feliz de poder estar aquí. Y mi nombre es Duar Lerriola y estaré acompañándoles en su podcast, en donde hablaremos sobre diversidad sexual. Entonces, vamos a ir empezando y Linda nos va a hacer favor de contarnos una historia introductoria, ¿verdad? Para podernos ir contextualizando un poquito sobre qué es diversidad sexual y que ustedes vayan ahí escuchando un poquito. Súper. Bueno, imaginen esto. Un grupo de niños corre tras un balón en el patio de recreo. Entre risas y empujones, uno de ellos cae al suelo. Alguien le extiende la mano, pero antes de ayudarle, le dice, mano, no seas hueco. El niño con lágrimas en los ojos se levanta rápido, no porque ya no le duela la rodilla, sino porque esas palabras pesan más que cualquier golpe. Desde ese momento entiende algo. Hay comportamientos que no son aceptables. Ser sensible, llorar o mostrarse vulnerable puede hacer que lo señalen y que lo marginen. Lo que ese niño no sabe es que las reglas que acaba de internalizar no son naturales ni inevitables. Son parte de un sistema que lo invisibiliza y castiga a las diversidades. Y lo más importante, no solo afecta a los huecos, entre comillas, o maricas, como los llaman de forma despectiva, sino que limitan la libertad de ser todas las personas, de ser de todas las personas, incluidas las que forman parte de la diversidad sexual. ¿Qué les parece esa historia, mucha? Pues a mí me Fue parece algo fuerte. muy personal, o sea, yo creo que durante toda mi vida he vivido y sé el significado que esa palabra le puede llegar a impactar a un niño, y más a un niño que está en proceso de descubrir su orientación sexual, pero más que todo de descubrirse a sí mismo, o sea, estamos luchando contra personas heteronormadas, personas, ¿verdad?, que piensan que el ser heterosexual es normal y ven como raro a un chico un poco más afeminado, ¿verdad? O un poco más, hasta cierto punto, femenino, y al final les causa incomodidad. Entonces es una historia que muchas personas de la diversidad sexual lamentablemente hemos padecido en cualquier tiempo de nuestra vida, ¿verdad? Y llegamos a grandes y todavía recibimos ese tipo de comentarios, ¿verdad? Pero como niños yo creo que nos atraviesa de una manera que sí nos impacta para la vida. ¿Qué piensas tú, Dem? Sí, nos pega bastante fuerte y como bien mencionas, son palabras que se quedan enraizadas en nosotros, palabras que después están en nuestros pensamientos intrusivos, o sea, vamos creciendo y vamos escuchando esta palabra cada vez más, y nos vamos cuestionando, ¿realmente está mal ser como soy? ¿Está mal cómo es mi masculinidad, cómo soy yo, cómo vivo? O incluso cómo es mi personalidad o mi identidad. Y eso nos termina afectando bastante, nos termina dañando y podemos caer hasta en depresión, en ansiedades, en estrés. Y pues todo esto también se representa en enfermedades luego, o sea, sí nos llega a afectar mucho, sí es algo que estructuralmente nos afecta. Nos afecta bastante, claro, y como tú lo decías, ¿verdad? Desde el lado psicológico creo que es algo que sí atraviesa de una forma inimaginable. O sea, yo creo que quien no vive la experiencia hasta cierto punto no puede expresarla, ni hasta cierto punto también no ser empáticos con las personas de la diversidad sexual. Y bueno, aquí en Guatemala es un reto sumamente grande hablar de la diversidad sexual, que quisiera que pudiéramos también como conceptualizar qué entendemos cuando hablamos de diversidad sexual. Eh, pero antes, digamos, también los retos que hay sobre desinformación, ¿verdad? Mucho, o sea, siento que es bien grave lo que se concibe como diversidad sexual y cómo eso puede incluso generar discursos de odio y los discursos materializarse en, pues, acciones de violencias e incluso de asesinatos, ¿verdad? Entonces,
Duar, contanos, ¿hay alguna experiencia en Guatemala que manifiesta esa desinformación? Claro que sí, hay bastantes. Yo creo que se ha convertido como muy, muy recurrente, que Ujú. siempre, ¿verdad? Que quieren atacar o entrar en controversia en política, utilicen a la diversidad sexual como una bandera, ¿verdad? Entonces, sí hay ejemplos. Y entonces vamos a ver algunos en este momento y vamos a charlar sobre lo que vamos a ver. Va, firémoslos en Perfecto. TikTok. Claro que sí. En estudio, Veamos. porque yo Ajá. la tengo. No, no porque no me guste, sino que no tengo espacio en el teléfono. Bueno, pues entonces los vamos a ver. Los Ministra de Educación es advertida sobre la ideología de género en las escuelas. Y eso es falso en las escuelas. Igual, ahí vamos a ver si es cierto. Yo que nada le cuesta, señora ministra, hacerlo. Y ojalá que lo haga, por el bien del país. Muchas gracias, señor diputado. Tampoco. Es la información que tengo. Ahora, ¿qué es la parte que más me preocupa? Yo no sé, en el ministerio, porque no lo siguen haciendo ver, el tema de los nuevos textos. Tienen que meter así es un gasto innecesario lo que están haciendo con respecto a los libros de texto, sino al contenido de los libros de texto. Y la información que tenemos por parte de padres, inclusive técnicos dentro del Ministerio de Educación, nos están hablando de que están haciendo modificaciones y que giran en torno a la ideología de género. Yo no sé qué se fumaron, no sé si, o de la cual fumaron, para buscar este nuevo pensum de estudio. Y no me estoy riendo, señora ministra, para mí esto es serio. Así como ustedes están metiendo en los textos un tema de historia, de lo que pasó en el conflicto armado interno como una cuestión de historia, de conocer historia. Pero si ustedes están inyectando un odio y una ideología de género, creo que no va por ahí. No inyecte veneno en nuestros niños, no inyecte veneno en nuestros estudiantes. Yo le digo la información que tenemos. Si usted cree que la información que tenemos no es correcta de parte de los padres de familia y parte de los técnicos, inclusive del Ministerio de Educación, que están alertando de esto, yo espero que cuando sean entregados estos libros de texto, no Ay, vamos a darnos dejémonos. Sí, claro. Esto todo. Pues bueno, Damon, ¿qué piensas tú al respecto? Uf, primero que se maneja un aspecto muy enraizado a la religión. Siento que lo mezclaron bastante. Eh, Ujú. También el cómo tratan de comparar el contexto político, que vi que en el texto mencionan a México y El Salvador en Ajá. cuanto a las políticas y pensum de educación en sí. Pero más que todo lo que más me causó ruido es como, incluso en el mismo texto dice, tratan de transformar a nuestros hijos Ujú. con la ideología de género. Ah, Es como, y primero, para ellos, ¿qué significa la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género, mejor dicho? Y por qué es tan peligrosa que se mantenga este discurso y se mencione tanto de ideología de género, porque al final a quienes afectan no solamente es a la población LGBT, sino que también afecta a los niños, afecta a las mujeres, afecta a todos los sectores que están, que van con el género. Entonces, me parece un discurso muy peligroso y sobre todo que se esté manejando dentro de la política de Guatemala y que estén mandando esta información a los padres, Ujú. que mayormente es hacia los papás a donde ellos apuntan, para que los niños también puedan replicar estos discursos y luego de esto también provocan crímenes de odio. Ujú. Entonces, sí. Pero ¿existe la ideología de género? No. O sea, ¿qué es el término? El término de ideología de género en general habla de cómo la diversidad o la población diversa quiere meter todo el tema de diversidad sexual en los niños y transformarlos en personas LGBTs o personas gay, lesbianas o volver a todos trans. Como que yo te voy a volver trans. Entonces, El rayo ajá, homosexual. el rayo homosexualizador, yo te voy a volver gay. Ujú. Entonces, es un discurso que manejan personas antiderechos, personas que son homofóbicas y transfóbicas y que pues quieren eliminar en su totalidad a la población LGBT. Entonces, la ideología de género no existe. Es un discurso de odio que se maneja en todos los espacios. ¿Y vos qué pasás del término? Claro, pues sí, también pienso que es un término que ha sido malinterpretado muchísimo, muchísimo, y de que no existe. O sea, realmente no es algo de lo que tenga que crear controversia en la sociedad, porque yo creo que opinamos mucho sin saber.
Y al final para eso es este podcast, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos informar y para que podamos separar un poquito más, saber un poquito más sobre lo que es diversidad sexual, porque al final es. Linda, yo quiero hacerte una pregunta, tú que tienes mucha experiencia con la perspectiva de género, porque ese sí Ujú, es un término que se utiliza. ¿A qué se refiere eso? Porque yo creo que la manera correcta de hablar de ideología de género es hablar de perspectiva de género, ujú. no de una ideología. Sí, muchas que realmente, o sea, como ustedes indican, el término ideología de género fue acuñado por los grupos conservadores y sectores, pues, antiderechos, ¿verdad? Entonces, no es en principio ninguna categoría analítica, o sea, no es un término que se haya conceptualizado casi como académicamente, científicamente, digamos, Claro. sino que se genera con sesgos y Desinformación centroamericana. y desinformación totalmente. Entonces, porque no es lo mismo hablar sobre género, tal cual, o la perspectiva de género que lleva años en construcción por parte de los grupos de mujeres, de las teóricas científicas feministas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de una categoría que nos permite primero identificar que hay un sistema, ¿verdad? Eh, de opresiones o desigualdades, el sistema patriarcal que posiciona a los hombres cis heterosexuales, ¿verdad? Como en la punta de los privilegios y luego a cualquier otra, otras identidades como lo segundo o lo otro, ¿verdad? Ujú. Claro, pues vamos a ver el siguiente video, porque creo que también va en el tema y ya entramos directo a que las personas se puedan enterar un poquito sobre qué es la diversidad sexual, porque como yo les decía con anterioridad, ¿verdad? Lo metemos todo en un mismo costal y realmente no es así. Entonces nos vamos a ver el siguiente video. Ok, pase TikTok. Pase a Instagram. Ah, Instagram, Reel. Miren, lo peor es de que es una cadena Nacional. nacional. Ujú. Bueno, por aparte, un grupo de diputados del Congreso de la República busca prohibir la ideología de género en centros educativos, tanto públicos como privados, a través de una nueva iniciativa de ley. El diputado Rodrigo Pellecer de la bancada Elefante presentó la iniciativa Ley de Educación Sexual para la Protección de la Niñez y Adolescencia en Guatemala, la cual busca prohibir que se promueva la ideología de género en el sector educativo. Salvaguardar la integridad de nuestros niños y por eso es que estamos sacando esta iniciativa de ley que, como ustedes lo pudieron ver, nos unió a más de 57, 58 diputados de las distintas bancadas para firmar esta iniciativa. Esto es basado en denuncias que tenemos, incluso que han puesto los mismos maestros de las escuelas, que han llegado a las escuelas a pedirle a los maestros que salgan del aula porque llegan a darles charlas de distintas organizaciones, de distintos ministerios, y lo que dan es ideología de género. Lo que están promoviendo es que se vea como normal, como natural lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, transexual, etcétera. Y eso es algo que nosotros como cristianos, como población conservadora, que somos la gran mayoría de los guatemaltecos, queremos preservar. La prohibición también incluye hablar sobre los métodos abortivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual o cualquier otro que fomente el inicio de la actividad sexual temprana en sectores, niños José. y adolescentes. Exactamente. Entonces, como nos damos cuenta, es una gran ola de desinformación y les apuesto que si le preguntamos a ese diputado, que es una persona homosexual, lesbiana, transexual, transgénero, ni nos sabría decir conceptos, ¿verdad? O sea, entonces hablamos mucho desde la desinformación y me preocupa mucho porque meten ahí a hablar de organizaciones, ministerios, cuando bueno, cuando lo que se sabe es de que lo que se busca es la prevención, ¿verdad? O sea, desde un enfoque. ¿Qué piensan ustedes? Y que se cree, ajá, que se cree que hablar de sexualidad es igual a aborto y LGBT. O sea, solo es. Ajá, y prácticas sexuales, pues, o sea, es como que están hablando como de lo que yo pude como que rescatar más del video fue que mencionaran que le quieren enseñar a los niños cómo abortar, cómo tener sexo y cómo ver los LGBT, cómo ver los gays, lesbianas, trans,
Entonces me pongo a pensar, ellos también qué conocimiento tienen sobre la educación integral de sexualidad. O sea, ¿qué saben de eso? ¿Realmente saben que se divide en edades? ¿Saben que cada una de los pilares de la ley se van aplicando conforme a sus etapas y edades? Porque uno no le va a hablar a un niño sobre métodos anticonceptivos. Según las leyes en Guatemala, uno puede hablar de métodos anticonceptivos hasta que un adolescente tenga 14 más un día. Y ahí ya podemos hablar de métodos anticonceptivos con ellos, ya se puede hablar de ellos con eso, e incluso pueden acceder a los mismos. Entonces, el nivel de desinformación que tienen estas personas sobre el tema de educación integral en sexualidad nos pone en riesgo a todas las personas. O sea, dejando de lado si somos diversos o no, pone en riesgo a todas las personas, más viendo las tasas, no solo las tasas de mortalidad en mujeres y en maternidades también, y de las niñas, los casos de embarazo, no por no menos usar juvenil tiene los datos, o sea, pone mucho en peligro a todos. Entonces, sí están manejando un discurso muy peligroso dentro de todo el sistema político en Guatemala y también englobar a todas las personas como conservadoras religiosas es muy peligroso porque estamos diciendo que entonces toda Guatemala va a ser conservadora y anti-LGBT y anti-derechos. Claro, y ahí decías como un término bastante interesante y que a mí me lleva a la doble moral que tenemos como sociedad, en donde no queremos hablar de sexualidad, pero está bien que una niña de 14 años esté embarazada, ¿verdad? Y lo justificamos hasta cierto punto, ¿verdad? Y muchas veces yo he escuchado comentarios, y no me dejarán ustedes mentir, de, ay, saber qué hizo la niña para hacer eso, o saber cómo lo provocó, y justificamos muchas veces esos actos de violencia que no deberían de ser así, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es la diversidad sexual y cómo ésta se diferencia también de lo que es la comunidad LGBTIQ+, porque muchas veces hablamos de diversidad sexual y yo le he preguntado a las personas, ¿usted pertenece a la diversidad sexual? Y me dicen, a la nostra yo no le hago esas cosas, ¿va? Y no saben realmente lo que están contestando. Entonces, Linda, tú nos podrías hablar un poquito sobre cuál es la diferencia entre diversidad sexual y comunidad LGBTIQ+. Ya, bueno, cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de toda esta riqueza de orientaciones sexuales, identidades de género, expresión de género, características sexuales. Y la comunidad LGBTIQ+, bueno, ya es un movimiento, un colectivo que al igual que muchas grupos, digamos, que les atraviesan diferentes opresiones, han luchado históricamente, primero por nombrarse en la sociedad, por adquirir derechos, ¿va? Exacto. O sea, imagínense qué difícil tuvo que haber sido en su momento sentir que no perteneces a la sociedad. Y yo siempre digo, está bien, o sea, todas las personas aquí en el país, pues tenemos entornos religiosos, vamos a la iglesia, etcétera. Pero alguien no se levanta la noche en la mañana diciendo, hoy me siento gay, va, y No, exacto. Hoy amanecí más gay. Hoy decidí sufrir en esta sociedad, ¿va? Hoy me levanté y no quiero derechos. Ajá. Exacto, es como, sabes que vivís en un entorno hostil. Sabes que tu familia tal vez no lo va a tomar bien, sabes que va a generar ruido en tu casa, en el centro educativo, pero es algo una experiencia individual que tú no puedes dejarla pasar, ¿sabes? Entonces, y está tanto en el pensamiento durante mucho tiempo, digamos que cuando alguien toma esa decisión de decir, bueno, yo quiero empezar a mostrar, a manifestar ante el mundo quién soy, cómo me siento, es una decisión valiente, ¿verdad? Y que para que eso pasara, muchas personas tuvieron que morir, muchas personas entregaron su vida, incluso, ¿verdad? Para que Muchos activistas. otras Ajá. personas puedan tener derechos. Entonces, la comunidad LGBT, justo Plus, ¿verdad? Pues son varias siglas, pues es todo un movimiento político que ha buscado que sus derechos estén representados también en la agenda pública, en las leyes.
Y nos ven como minoría también, ¿verdad? Y eso es algo que realmente no es así. Y cuando hablamos de derechos LGBTIQ+, no hablamos de derechos nuevos, o sea, sino que simplemente que se hagan respetar los derechos que ya como comunidad LGBTIQ+ tenemos en una sociedad. O sea, que las personas no, o sea, dejando de lado mi orientación sexual, mi expresión de género, mi identidad de género, sino que esos derechos que como individuos y que como humanos nos corresponden, porque son humanos, son míos, pero el hecho que yo sea LGBTIQ+, ya no me hace garante de ellos, no. Y muchas veces la sociedad piensa eso, y cuando yo, o sea, cuando yo oigo mencionar es que quieren propiciar los derechos LGBTIQ+, pues yo pregunto, ¿cuáles son esos? Son los mismos que usted tiene, ¿verdad? Y entonces hasta cierto punto lo confundimos, ¿verdad? Sí, porque lo que buscamos es una reivindicación de nuestros derechos. O sea, son los mismos derechos que tienen todo tipo de persona por ser humanos, pero que al momento de tener como esa disidencia o no entrar en ese estereotipo que ya está marcado por la sociedad, pues dicen, bueno, entonces te casas. ¿Sabes qué? Te das. Y entender que es un proceso político, hay una trabajadora social, Aura Cumes, ella habla del mundo del uno y cómo el pensamiento occidental ha posicionado una categoría sobre otras. Entonces, por ejemplo, el hombre sobre la mujer, los cis sobre otras diversidades. Una sola religión válida, un solo idioma válido. Entonces, como que una sola cosa se va siendo hegemónica, va generando poder, ¿verdad? Y se va imponiendo sobre la otredad, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda ser lo otro, ajá. Y eso ha generado que seamos sociedades que les cueste comprender las riquezas y las diversidades de pensamiento, de gustos, la diversidad que somos como humanidad. Y sabes algo, o sea, y me parece muy interesante lo que tú mencionas porque nos asusta lo diferente y no nos gusta. Y si nos damos cuenta, somos poco tolerantes hacia los que son diferentes o a lo que les gusta lo diferente. O sea, somos una sociedad poco tolerable hacia una persona, por ejemplo, que es evangélica y el otro que es católico. Y vemos esa pelea de religiones y vamos, por ejemplo, yo soy una persona, no sé, ¿verdad? Mormona y el otro testigo de Jehová está bien, o sea, el practicar y ser quienes somos. O la cultura. Tu Exacto. suelo de pertenencia también es como, ay, es maya, garífuna, xinca, yo mestiza. Entonces, Y como es diferente, me alejo. Ajá, Ajá, perteneces y no quiero que tampoco pertenezcas, porque es otra cosa también, el permitir que las personas estén en los espacios, porque por eso es que vemos poca representación, no solamente de exacto. población LGBT, sino que también de otras identidades culturales, de identidades religiosas. Entonces, el tema de identidad y diversidad es tan amplio que no solamente pues se engloba solo en lo LGBT, aunque ahorita sí estamos hablando de lo LGBT. Pero vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es la diversidad sexual. La diversidad sexual se divide en 5 ejes fundamentales que son realmente los pilares de lo que es la diversidad sexual. Y como les comentaba desde un inicio, muchas veces lo confundimos y muchas veces metemos todo en un mismo costal y no es así. Hay 5 diferentes costalitos y me gustaría que empecemos a hablar uno por uno para que la población y para que las personas que están en casa, nuestros amigues que nos están viendo, que están viendo este podcast, puedan entender un poquito más, ¿verdad?, sobre lo que es este tema que muchas veces crea controversia. primero, sexo biológico. A ver, Raymond, contanos qué es. Bueno, el sexo biológico se enfoca en todas estas características físicas y biológicas que entran también las hormonas, cromosomas, todo lo que nos caracteriza como seres humanos. Entonces se divide en 3 y son 3 categorías. Entonces, dentro de esas 3 categorías tenemos mujer, hombre y personas intersex. Entonces, entre las personas intersex siempre hay controversia porque pensamos de que únicamente estamos hablando de un término como se le conocía antes, personas hermafroditas. Porque eso también se ha malinterpretado el término de personas hermafroditas para hablar de personas intersexuales. Exacto. La intersexualidad no solamente va de estas características físicas o genitales que pueden haber, que se comparten entre
los dos sexos, hombre y mujer, sino que también va enraizado mucho de las hormonas y de los cromosomas. Entonces, son muchas, es muy plural cómo puede existir las características físicas y cromosomas y hormonales en un cuerpo. Entonces, eso sería una persona intersex, y pues hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo te puedo decir sobre el sexo biológico. A mí me gustaría que quedara algo claro aquí y es de que es una condición natural. O sea, y desde ahí ya estamos hablando de que es una persona que nace así y crece así. Y entonces no es que él decidió ser así, o que ella decidió ser así, o que ella decidió ser así, sino que es una condición natural, es un aspecto más biológico, cromosómico, y que muchas veces crea mucha controversia. O sea, el hablar de las personas intersexuales, primero no se habla, porque Sí, cuando hablamos de sexo biológico nos vamos a hombre y mujer ajá. y hasta ahí. Y desde ahí empieza la invisibilización de esta población que sí existe y que está, porque según la Organización Mundial de la Salud, el 1% de la población mundial tiene algún tipo de intersexualidad. Y como tú lo decías, muchas veces no se manifiesta simplemente desde lo biológico, sino que desde lo genital, perdón, sino que también puede ser una persona o un chico, un hombre, ¿verdad? Una persona que nació con el sexo biológico hombre, que a la hora de su desarrollo, ¿verdad? A los 12, 13, 14 años, le empiezan a crecer los pechos. Y es una condición natural. Y muchas veces decimos, no, es que Dios no lo pudo mandar así. Y entonces empezamos, ¿verdad?, a recriminar y a cuestionar, pero es una condición netamente natural. O sea, eso me gustaría que quedara claro, porque muchas veces dicen, no, es que eso no es de Dios, es que eso no es antinatural, ¿verdad? Con la palabra que hemos Sí, escuchado mucho este día. Pero es algo totalmente natural y que sale del control, ¿verdad? O sea, de nuestras manos. Ujú, que es bien fuerte. Y justo la diferencia entre sexo y es lo biológico, lo fisiológico, el género, que es o el segundo componente, ¿verdad? Ya es más una construcción social, ¿verdad? Que en función del sexo con el que naces, te asigna la sociedad un género, y el género al final es todas esas expectativas, comportamientos, roles, mandatos que se espera de una persona según el sexo que nace. Y los típicos estereotipos que ya, si sos mujer, que te gustan los asos, si sos hombre, que te gusta el azul, o, Mujer las muñecas y sus hombres los carritos. Ajá. O sea, y al final entramos en una gran variedad de estereotipos Sí. que debemos de cumplir. Y si no los cumplimos, es complicado ustedes, porque nos salimos de como del estándar o de ese pensamiento súper heteronormado que existe en esta sociedad y nos salimos y ahí empiezan los problemas. Y ahí escuchamos la palabra que escuchamos al principio, bueno, Ajá. ahí entra la palabra y las palabras de odio. y que el género al final no es una cuestión binaria, sino que vamos a entender que implica un La gran espectro, ajá, una gran gama. Entonces, ¿qué es el tercer componente? Identidad de género. Sí, cuando hablamos de la identidad de género, vamos a hablar de lo más interno de uno mismo, o sea, de cómo yo me siento como persona en mi interior. Y me gustaría, tú, ¿verdad, Damon? Como chico Ok. que nos cuentes tu experiencia desde la identidad de género y tal vez que nos ayudes también un poquito a introducir el cuarto componente. Ok. Bueno, yo como hombre trans, cuando me empecé a identificar, siempre lo hice desde pequeño. No puedo decir desde que yo chiquito tenía todas las herramientas y de información, porque no está al alcance de a esa edad. No tenemos esa información tan cercana. Pero yo sí viví como mi masculinidad y mi tránsito de una manera muy visible. Siempre fui muy visible, lo cual también me trajo algunas consecuencias en cuanto al bullying Claro. que sufrí en la escuela, en el colegio. Entonces, eh, yo empecé mi transición a los 16 años. A los 16 años yo salí como hombre trans. En ese momento me identificaba más como hombre trans porque era lo que conocía y sabía en ese momento. Y como me di cuenta de esto, buscando no solamente información, sino que también tuve acercamiento con otras personas trans para conocer cómo eran sus sentires, porque yo veía, primero, yo no había menstruado a la edad estipulada que se tenía que menstruar, siendo una mujer cis, porque pues
puedes menstruar entre los 10 a 14 años según lo que está bien biológicamente, y también entre la sociedad. Entonces yo llegué a los 16 años y todavía no había menstruado. Yo, ¿qué está pasando? O sea, yo decía, entonces sí soy hombre, porque tenemos también ese pensamiento de que los hombres no menstruan. Claro. Y aquí está el claro ejemplo de que sí menstruamos. Entonces, eh, yo dije, entonces sí soy hombre. Solamente, pues, tal vez mi físico no es el adecuado. Y por lo mismo tampoco había desarrollado pecho. No tenía desarrollado tanto pecho, solo era como muy poquito, entonces yo podía andar sin camisa, podía andar aquí y allá, así como si fuera un hombre cis. Entonces eso también me generaba mucho ruido sobre cómo era mi identidad. Y aparte de que no me sentía cómodo con que me llamaran niña o me estuvieran mencionando todas esas características que van dentro de lo femenino, de lo que conocemos como femenino o que va asignado hacia una mujer. Entonces yo decía, wow, yo no me siento así, yo no me quiero sentir así, yo no me identifico con esas palabras. Yo no quiero que me llamen de esa forma. No me gustaba mi dead name. Yo por favor, dígame mi apodo familiar, no me llamen así. Entonces, eh, con todo este cuestionamiento que nació dentro de mí, yo empecé a buscar quienes se sintieran igual para saber qué era lo que me estaba pasando y conocer por qué mi identidad no se adecuaba con lo que me decía la sociedad, con lo que me decía mi familia y con lo que yo conocía en ese momento y pues lo que nos dicen también biológicamente de los libros básicos de biología, Claro. que esa es otra cosa, también lo que nos enseñan en Básicos las o escuelas, sólidos. Ajá. lo que nos enseñan en las escuelas y colegios de cómo tiene que ser un cuerpo femenino, un cuerpo masculino y cómo tiene que comportarse y cómo podés identificarte como tal. Entonces, yo a raíz de todo eso, porque conocí ya el término de ser una persona trans y cómo poder transicionar, cómo es ese proceso, porque tampoco es como que tengamos un libro y diga, bueno, si quieres ser trans, esto, y ya estás trans. No, sino que al final cada uno vive su tránsito y su transición a su manera y de la forma que mejor se adecue a nuestra identidad y también nuestro contexto social, porque eso también abarca bastante de cómo nos vamos a identificar y cómo lo vamos a vivir, influye bastante también. Entonces, ahí fue cuando yo conocí el término de un hombre trans, que lo comprendí como es una persona asignada femenino al nacer por sus genitales, por su sexo biológico, como estamos hablando, pero que no se identifica con. Entonces yo dije, wow, entonces yo puedo ser un hombre. Y yo, Claro, y ahí vamos a eso de que al final nuestro sexo biológico no define quiénes somos. ajá, exacto. Y entonces es ahí donde ya vamos entendiendo, ¿verdad? De que cada una de los ejes de la diversidad sexual son diferentes. Ajá. Y nos ayudan a entender un poquito más lo que es el término. Sí, ¿Ah? exacto. Y tú también hablaste algo importante que es la expresión de género, y tú decías que esta se ve también hasta cierto punto limitada por cuestiones externas, Sí. como lo puede ser la religión, la cultura, la sociedad, la familia. Ufale, y empezamos con toda esa gran capa. Entonces, la identidad de género es cómo nos sentimos en lo más profundo y la expresión es cómo lo vamos a exteriorizar. ¿Verdad? Que eso es lo que muchas veces a las personas transgénero en Guatemala les cuesta mucho, ¿verdad? Por esta sociedad tan reprimente y lo hemos visto en los videos ya, ¿verdad? Ujú. Sí, y incluso otras identidades también sexuales, Claro. por cómo es su expresión, porque yo puedo ser una persona heterosexual, porque también las personas heterosexuales entran dentro de la diversidad sexual. Y eso es lo que tienen que entender, de que cuando hablamos de diversidad sexual estamos englobando también personas heterosexuales y personas cis. Entonces, como una persona heterosexual cis se expresa, digamos, si es un hombre, si se expresa muy femenino, ya va a ser víctima. Y si una mujer cis se expresa muy masculino, ya va a ser víctima. Y para entender un poquito mejor el término, una persona cisgénero es aquella persona que su sexo biológico sí coincide con su identidad de género. Ajá. Y una persona transgénero es aquella persona que su sexo biológico no coincide con su identidad de género. Y por último, ¿verdad? Y no menos importante, y creo que es la más fácil para todos, ¿verdad? Que es la orientación sexual.
Cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando de todas aquellas formas de expresar el amor, el afecto y cómo vivimos nosotros nuestra sexualidad entre las personas, entre nuestros iguales. Es que saben que estaba pensando ahorita. Sí, te quedaste muy pensativa. Es que estaba pensando que al final todas las personas tenemos sexo, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Es que hay cabida para todos. Es que Ajá. es parte de la sexualidad, pero pensamos justamente que eso solo es de las personas LGBT y más plus, Sí, ¿sabes? ajá. O sea, y al final, porque igual muchas veces se confunde que hablar de género es solo hablar de mujer, obviamente. O sea, no. No, Eso o es, sea, todas las personas vivimos consciente o inconscientemente estos componentes de la diversidad sexual. pero muchas veces no lo sabemos. No pensamos que nos atraviesan, mejor dicho. Ajá. Ajá, Claro. pensamos que no nos atraviesan. Que es algo Y, ajeno. ajá, que no nos pertenece cuando todas las personas lo vivimos, independientemente de nuestro contexto, nuestra identidad cultural o de dónde vengamos, todos atravesamos por estos 5 pilares que acabo de mencionar. Exacto. Y para culminar, ¿verdad? La orientación sexual vamos a encontrar a las personas heterosexuales, bisexuales, homosexuales, demisexuales, pansexuales y asexuales, ¿verdad? Que yo creo que estos son términos que hemos escuchado, que muchas veces tal vez nos confunden, pero es importante que también lo sepamos. Una persona homosexual es aquella que se ve atraída por por su mismo género, bisexual por ambos géneros, ¿verdad? Asexual que no se siente atraída, ¿verdad? Por ninguno de los géneros. Demisexual es aquella persona que tiene un gran lazo con una persona y eso hace que se enamore de esa persona, que me parece muy bonito. Y las personas demisexuales, que son aquellas que pueden estar con cualquier género de esta gran gama de diversidad sexual que nosotros acabamos de hablar. Por último, vamos a hacer un juego. Este es el glosario del tarot de la verificación. Vale. Entonces vamos a ir con nuestro invitado especial. Nosotros aquí tenemos unas cartitas del tarot y él nos va a ayudar a elegir una de estas cartitas. Y en base a eso, chananana, a ver, suspenso, vamos a hablar un poquito más sobre cómo la desinformación nos afecta y un poquito más. Entonces, te damos, tú, Linda, me vas a hacer favor aquí de leer y verificar. Y Ok, vamos a ver. Aquí hay una... aquí está todo. ¿Puedes mostrarla, por favor? Ok, está. Ajá. Conectar con el más allá. Conectar con el manteado. Que suena. Va, es lo que queremos con el podcast Sexo Consentido es lograr posicionar, digamos, temas que son tabú y justamente por la desinformación que existe y brindar herramientas para que podamos comprobar, corroborar, investigar. Entonces, la carta es conectar con el más allá. Y dice, para comprobar perfiles e información falsa en redes sociales usamos búsqueda avanzada en X y en Facebook. Y quién posteó eso, ¿verdad? Entonces, un poco este tip para combatir la desinformación es, vimos estos videos, ¿quiénes los están publicando? ¿Por qué? ¿A quién le beneficia manejar un discurso así? ¿A quién? A políticos en este caso, ¿verdad? Entonces, se está instrumentalizando los derechos de los grupos históricamente vulnerabilizados para hacerse una plataforma política, para ocultar otras temáticas, como por ejemplo corrupción, para bañarse con una especie de situación moral que al final justifique otras acciones, no sé, como de corrupción, impunidad, etcétera, etcétera. Funcionan como cortina de humo, o sea, Sí. y lo vemos, ¿verdad? Y lo hemos visto. Entonces, yo creo que como tip, verifiquemos la información y miren ustedes, es súper importante que no compartamos información de la cual no estamos seguros, primero, si es verídica, y segundo, de la que no sabemos. Sí. O sea, Y peor aún, estas que fomentan discursos de odio. Al final, tal vez la conclusión de este espacio es
no hay que temerle a la sexualidad, es algo natural, innato, es algo que se puede vivir desde lo sano, desde la ternura, incluso desde lo saludable, lo respetuoso, lo digno. La sexualidad es algo mucha hermoso, maravilloso. Y no nos dejemos llevar por estos discursos que incitan al odio, a la violencia y a tratar mal a otras personas. Sí, cabal, y sobre todo que nos atraviesa a todos. Al final la sexualidad nos atraviesa a todos y la sexualidad no se basa solamente en métodos anticonceptivos, en cómo voy a abortar, sino que para que sepan cómo distinguir estos discursos de odio también. Creo que la finalidad de todo eso también es cómo distinguir esos discursos de odio y cómo evitar la desinformación, que creo que es bastante importante dejar de desinformarnos y acabar de buscar como esas nuevas herramientas para saber si estamos compartiendo contenido verídico, seguro para otras personas y que beneficia a otras personas para ese cambio social que buscamos como sociedad guatemalteca. Claro, y que no discrimina a nadie. Ajá, al final, ese sí que respete los derechos de todos. Así que, por favor, informémonos, eduquemos desde el amor y compartamos. O sea, al final el conocimiento es poder, ustedes. Entonces, si lo podemos compartir, pues enhorabuena. Sí, Gracias, Linda. Gracias, Damon, por la oportunidad que nos dieron y que le dieron a Sexo Consentido de estar acá. Para nosotros fue un honor y fue un placer tenerles en su podcast favorito, Sexo Consentido. Entonces, unas últimas palabras. eh, vivan su identidad. Más que todo, vivan su identidad, disfruten su sexualidad y pues no repliquemos los discursos de odio y que la educación integral en sexualidad sea ley. ¿No? Que sale, que sale. Ahí me quedo. Por 2, por 3. Pues bueno, muchas gracias por estar en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Sexo Consentido. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden, ¿verdad, Linda? Que toda la información que nosotros estuvimos hablando en su podcast favorito va a estar anclada en la descripción de este video. Nos vemos en otro episodio. Bye.